¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día me encuentro en la casa de un gran amigo. Esta es la casa de don Germán Ramos, más conocido como Rocnejo. Y pues, ¿qué estamos haciendo acá? Yo me hice una pregunta. ¿Qué habrá sido de las fábricas de discos de vinilo en El Salvador? Estaba Dicesa, como ven acá en mis manos. Teníamos a Boni Disco. Había un Dideca. Leo Disco también. Y me pongo a pensar, ¿y todas estas fábricas de vinilo? ¿Qué será de la maquinaria? ¿Qué será de la historia? Porque no hay mucha información. Así que me puse a recorrer los lugares. Acompáñenme amigos, espero que les guste el video. Bueno, Dicesa nace, estamos hablando del tiempo de las orquestas Internacional Polillo, Barrientos y todo lo demás. No existían disqueras, solamente habían ventas de discos, que era lo que se conocía como discotecas. No es como una disco para ir a bailar ahora, ¿no? Era donde la gente compraba los discos que venían, no habían grabaciones locales, había muy pocas, y las pocas que hubieron fueron bajo el sello Kismet, de los almacenes Kismet, que en su principio empezaron como ventas de discos. No había cassettes, exclusivamente ventas de discos. Sin ropa, nada, solo discos. Nada, solo puros discos. Tú entrabas a un Kismet y habían, digamos, tornamesas en cada, hasta 15 o 20 tornamesas, y era donde la gente, los clientes llegaban, póngame este disco. Estaban las portadas en exhibición ahí, ¿verdad? Un LP, digamos, de César Costa, de México, del Capitol, un Enrique Guzmán con los Tin Tops, que era lo que Angélica María, el sello Capitol. Bueno, básicamente inició como ventas de discos importados. No había venta local ni mucho menos discos fabricados en el área ni en El Salvador. Bueno, nace Kismet como venta grande de discos y importadores directos de sellos de RCA y todo esto. Se le ocurre a doña María de Boet, la dueña de los almacenes Kismet, en ese entonces Discotecas Kismet, y se le da la idea de poner un estudio de grabación. Es el primer estudio de grabación que más adelante se conoció como Estudio W cuando lo compró Willy Maldonado, pero comenzó como Estudios Kismet. Ahí se grabó todas las orquestas de ese momento, era una ensalada para todos de la Polillo, de Paquito Palavicini con el Sub. Ahí se grabó bajo el sello Kismet, en un disco amarillito en su viñeta. ¿Y eso no lo pensaron, ese disco de Kismet? En ese entonces las prensas, como no existían aquí, todo ese material se mandaba desde el corte de la cinta, se mandaba la cinta de aquí a Miami Records. Hasta Willy usó ese servicio cuando comenzó con su sello Pícaro. Como no había prensa ni nada, entonces todo eso se mandaba a procesar a Miami Records. Y digamos que en aquel tiempo todo venía por correo o por barco y se tardaba un poco, pero entonces viene y nacen todos esos sellos Kismet mandados a hacer todos fuera de aquí, ¿verdad? Ahí fue que por esa misma necesidad, que no habían prensa ni fábricas de discos aquí, se le ocurre a doña María, además de poner su estudio de grabación, nace la idea de poner una disquera en grande, y fueron no solo ella, sino que ella fue socia por El Salvador. Había un socio propietario de cada país de Centroamérica, un socio de Guatemala, uno de El Salvador, que era doña María, uno de Honduras, Nicaragua y así sucesivamente hasta Costa Rica. Panamá no entraba en la colada
no considerarse de Centroamérica en ese momento, ¿verdad? Entonces viene y nace Dicesa bajo esa presidencia, digamos, de 5 socios de la Unión Centroamericana. Por El Salvador, doña María de Boet, doña X, por Costa Rica, digamos, don Antonio Hit, que más adelante se convirtió en el único propietario de toda la disquera, y un socio de Nicaragua, y así sucesivamente de Nicaragua, de Guatemala, Costa Rica, y así nace. Por eso de ahí viene el nombre, Discos Centroamericanos, ¿verdad? Dicesa, Discos Centroamericanos S.A. se manejaba el término de sociedad anónima. Ese cuento es la primera disquera. La primera disquera. Ya existía Dideca Guatemala, pero en Guatemala, con estudios y toda la cosa, prensa y todo en Guatemala. Pero Dideca nació, aunque había un socio de Guatemala para Dicesa, pero no era el mismo socio dueño de Dideca, digamos, era contrario, era competencia, digamos. Nace Billy Maldonado con sello Pícaro, Bonidiscos aquí, ya eran disquera. Bueno, entonces nace Dicesa sin tener, digamos que solo tenían prensas, pero no tenían donde imprimir su material para las portadas, ¿no? Esas portadas las hacía Bonidiscos enfrente, sobre el Boulevard del Ejército, ubicados Dicesa donde están los atrás de López Davison. Exactamente, López Davison, ahí era Dicesa, enfrente a Doc y embotelladora, lo que hoy es Plaza Mundo, antes era Coca-Cola la que estaba ahí, embotelladora Coca-Cola, justamente en esa área. Entonces viene Dicesa, mandaba hacer sus portadas a Bonidiscos, y Bonidiscos mandaba hacer las prensas o la hechura del disco en sí, porque los dos eran disqueras, para cada uno con su sello. Entonces compartían esa situación. Bonidiscos le hacía las portadas y Dicesa le hacía el prensado, ¿verdad? Así nació. Buenos días, amigos, acá me encuentro en Plaza Mundo. Hoy es domingo y son las 8 de la mañana, está bien temprano. Estoy esperando a 2 amigos invitados, a don Germán Ramos, mejor conocido como Rocnejo, y Sergio Reyes, que es mi amigo que me anda ayudando con toda esta información de las disqueras. ¿Por qué me encuentro en Plaza Mundo? Porque acá en el kilómetro 5 estaba Bonidiscos y Dicesa. Ya no existen, no hay vestigios de ellos, pero quiero ir a conocer dónde es que quedaban ubicadas exactamente esas tiendas de discos acá en el país. Nos encontramos casi en el kilómetro 5 del Boulevard del Ejército, porque en este lugar quedaba Bonidisco. Nuestro amigo Sergio nos comenta que él trabajó, llegó a hacer trabajos ahí a la fábrica. Y si ustedes pueden ver, acá está como el punto de referencia, que hay una placita, un pollo campero. Al otro lado está el Banco de la Vivienda, Mr. Donald, y pues vamos a llegar a un pasaje que donde ellos nos comentan que cuando pasaba el bus dice que todo esto no existía. Entonces podían ver desde algún punto del bus una tortuguita que estaba en el techo de la casa, que es la tortuga, el emblema de Bonidisco. Así que yo la verdad no me acuerdo, estaba niño, no lo conocí. Ahorita ellos, ustedes los pueden ver acá al fondo, son las personas que me van guiando. Aquí a mano derecha al fondo están los laboratorios López Davison. En ese laboratorio quedaba la fábrica de discos Dicesa, que según estaba viendo la información en Discogs, entró al país un 30 de marzo de 1965 con el nombre de Dicesa, Discos Centroamericanos S.A. Bueno, en un principio yo entré directamente con el glamour aquel de que ellos consideraban que nosotros los directores artísticos, promoción, publicidad, la gerencia de ventas, nos veían como ejecutivos. Llegamos con lo mejor vestidos posibles a marcar tarjeta y toda la cosa. No entramos como, digamos, como los obreros que iban a entrar, que trabajaban en las prensas. Había un cafetín donde ahí se comía, porque era trabajar todo el día, no era de venir a comer a su casa cada quien, ¿verdad? Ahí había un cafetín que nos daba la comida a todos,
tanto a las prensas como a la presidencia, a la gerencia de ventas. Entonces había una reunión, digamos, semanal en la gerencia de ventas. Ahí entraba el ingeniero de producción, digamos, el ingeniero de las prensas, y Tito Carías con la promoción y publicidad, veían ellos todo lo de las portadas y la promoción a las radios y la difusión en sí de lo que iba a ser discos locales. Comenzamos, aparte de lo local, comenzamos grabando, vendiendo todo lo que venía de fuera, ¿no? De los sellos que Dicesa tenía contratos firmados, se llamaban licenciaturas. RCA Víctor de todo el mundo, venían las muestras y nosotros aquí nos reuníamos los jueves, era la reunión de producción que decíamos, y ahí decidíamos, nosotros como directores artísticos teníamos acceso a ese material, las muestras que nos venían de todo el mundo, nosotros las oíamos en el transcurso de la semana, lunes, martes, miércoles. El jueves que llegamos a la reunión de producción y de lanzamiento y ventas y todo, nosotros ya llevamos las propuestas. Te lo pido de rodillas de los iracundos, pero llegó ahí, mire, esto tiene probabilidad de que pegue y ser un éxito, viene de Argentina, ok, lanzamiento, los mitos de España, Hispavox, llega a decir algo, luces, lo vimos brevemente, aparte que cada disquera nos mandaban esto, mire, esto ya está, es número 1 en España y en toda Europa, no podíamos ser nosotros los que dijéramos que no, si pegó allá, pues como no va a pegar aquí, y así se manejaba todo eso. ¿Y su función en la fábrica, qué era el papel de expresión de usted? Eso era específicamente, aparte de manejar a los grupos locales, ¿verdad? Mi trabajo era eso también, escoger. Por eso es que en mi casa ahora tengo un montón de viniles de muestras recogidas de toda esa época. Llega música ahí tengo música que nunca salió, como otras que sí salieron y fueron éxitos. Podemos encontrar ahí, no sé, sellos de Warner Bros. Con Sears & Roebuck, por decir algo así, música de Elvis Presley, todo nos llegaba ahí, que todo fue. Eso es lo último de Elvis, entonces nosotros lo escogíamos, lanzamiento, por propuestas de los directores artísticos. Porque en ventas, ellos sabían de ventas, pero estamos de la mano con el departamento de ventas y gerencia para ver cómo se iba a promocionar eso. A la hora del lanzamiento, pues esta es la propuesta que nos hizo Ángel Gutiérrez o Hugo Parrales, y más adelante funcionó igual pues, para los lanzamientos de los grupos locales, igual funcionaba. Había un promotor, digamos, salía un disco de los Beatles, por decir algo. Este promotor, que lo manejaba Tito Carías, de la mano con los vendedores, que son los que visitaban las discotecas a donde se veía. Pero antes de eso... ¿Las discotecas usted habla que eran lugares donde vendían la música? Las ventas de discos, como quiso, estoy hablando, Futurama, discos de Casa Rivas, todo eso eran ventas de discos. Cuando digo discotecas es porque donde se compraba el disco, y puro vinil, ya sea local o de fuera, cuando había nacido todas estas disqueras. Bueno, entonces este era el manejo, digamos, cuando un lanzamiento nuevo venía, viene el promotor, le dice, sale un disco de los Beats, por decir algo, o Tony Acosta, viene lanzamiento a nivel nacional, ¿verdad? Ok, a visitar todas las radios, a llevarle su muestra, KL, Radio 10, todas las radios de ese entonces, Circuito ISR. Este promotor andaba en visita repartiendo las muestras a todas las radios, y de ahí venía que si la radio sonaba y hacía éxito esa canción, eso provocaba la demanda, que si pegaba en las radios, inmediatamente la gente lo iba a comprar. Mire, el último de Tony Acosta, está chivo, vamos, yo lo quiero comprar. Directo a la discoteca, a Quisme o a Casa Arriba, ahí donde, póngame este es el que ando buscando, me lo llevo. Y hay gente que llevaba hasta 15 o 20 discos en una sola compra. Entonces el disco valía, eran colones, 10 o 12 colones el LP, y 7 y algo el sencillo, 45. Eran los precios que se manejaban a nivel mundial o local. Todo esto que ustedes ven acá al fondo
son unos laboratorios. Entonces me comentan que ese era el punto exacto donde alguna vez se encontraba Dicesa. Qué increíble. Hoy pues ya no hay vestigios de lo que alguna vez fue. Produjo muchos artistas salvadoreños. Por ejemplo, a El Salvador se le conoce como las buenas épocas. Hay un disco de vinilo, son 3, que Dicesa lo bautizó como las buenas épocas. Entonces, esos compilados con grupos salvadoreños llamados las buenas épocas, gracias a ese nombre se le conoce a la música de oro de El Salvador como las buenas épocas. A los grupos como los Super Twister, los Supersónicos, los Intocables, los Cristian, Hielo Ardiente, el grupo San Miguel y muchos más fueron producidos acá en Dicesa. Entonces este es el punto exacto donde alguna vez pues fabricaron los discos centroamericanos. Y es increíble saber que no solo en El Salvador estaba la fábrica, sino que había una filial en Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Pero originalmente Dicesa es la fábrica salvadoreña de prensaje de discos. ¡Wow! Ahora estoy acá y pues ya no hay nada que lo recuerde. Cuando Dicesa manejó su sello local, que se llamó DCA, que era, la viñeta era amarillo y toda la cosa, toda la música nacional salía bajo ese sello, con un número de serie. Por ejemplo, decía disco DCA D-4090, por decir algo. Ese disco era bajo ese número de serie y por ese número, para cuestión de ventas, o la discoteca lo compraba para esto. Bueno, era un número clave, aparte de la información que Tony Acosta, Amamos, el autor de eso es importante. La información de viñeta es todo lo que viene ahí. Artista dice, o intérprete, Tony Acosta. Si la canción era de él, original, decía entre paréntesis aparecía el autor. Amamos, autor, Tony Acosta. Y si acaso era de otro y que no se conocía, ahí vienen los derechos de autor y toda la cosa. Si no se conocía quién era, decíamos derechos reservados. Ahí no nos caía demanda. Pero si por error yo ponía Amamos y no era mía la canción y decía ahí por error Ángel Gutiérrez, yo me estaba adjudicando la autoría de esa canción. Y viene Tony Acosta y me dice, ¿por qué decís que la canción es tuya? Y ahí viene la demanda, ¿verdad? Le pasó a Julio Iglesias y a muchos con algunas versiones, ¿verdad? Ya que el autor reclama sus derechos. No tuvieron problemas como había música en inglés que se versionaba en español acá. Correcto. El caso de María la Orgullosa, los Beats. Viene Tom Fogerty, los Creedence, que ahora conocidos por CCR. Ellos son los autores de la versión original de Proud Mary, María la Orgullosa. En ese entonces era válido hacer lo que ahora conocemos como covers, que en ese entonces le decíamos fusilaje. Nos vamos a fusilar María la Orgullosa, que está en inglés, y le vamos a hacer una versión en español. Y la gente dice, ah, qué chido, porque con los Beatles entendemos qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Aunque funcionaba que pegaba la original en inglés igual, porque siempre usó aquí la música en inglés toda la vida, hasta la fecha, ¿verdad? Aunque más adelante cambiaron las cosas de ser baladas o rock and roll, pasamos a hacer salsa y un montón de grupos que se cambiaron a tropical, pero eso vino más adelante. Pero entonces estamos hablando del caso de María la Orgullosa. Viene los Beats, me dice Tito Carías, hay que grabar esta canción en español. Entonces Proud Mary habla, la original en inglés habla de un barco, que es un barco que corre de nombre Proud Mary, Orgullosa María. Ese era el nombre del barco, de esos barcos de vapor que corren en el río Mississippi. Entonces la canción dice, buscando pasajeros río abajo, dice la canción. Looking for John down this river. Así comienza la versión original de Creedence. Pero al nosotros querer hacer la versión en español, no le quisimos dar ese mismo sentido de lo que era literalmente la letra. Vinimos y era válido hacer eso. Nosotros, en lugar de llamar María la Orgullosa al barco, estamos hablando de una chica que se llama María
que es muy orgullosa y que no le hace caso a nadie. Y mi consejo en el coro es que, oye lo que digo. ¿Por qué? Porque ella es muy orgullosa, no te va a hacer caso. Y esa es la letra en español que se hizo de Proud Mary. Y pegó me atrevo a decir que pegó más con nosotros que con el propio CCR. Ahora pues la colocan como parte de la nostalgia y el recuerdo, comparan las dos versiones, pero con letras muy diferentes. Tiene una versión de exactamente. Una letra que ustedes exactamente. Bueno, ahí vino Elvis Presley, sacó su versión de Proud Mary un poco más rápida. Todos ellos debieran que poner, si decía Proud Mary, la original, autor Tom Fogerty, por decir algo, autor miembro de la banda, él era el autor. ¿Qué pasó con la versión en español? Ahí se usaba el nombre de Tom Fogerty, guión, esa letra la hizo Chepe Montoya, el guitarrista de nosotros, la versión de María la Orgullosa. Entonces ahí aparece en los derechos María la Orgullosa, ya la de los beats, ¿verdad? Dice Tom Fogerty Montoya, con José Montoya, porque Tom Fogerty la hizo en inglés y Montoya la hizo la versión en español, y eso es válido. Así como aparecía en los Beatles John Lennon, McCartney, era la dupleta. Uno hacía la melodía y el otro la música. Ellos trabajaban así.